Seguramente muchos de los de mi generación recordarán esta canción. Esta canción se hizo muy famosa, se hizo conocida para muchos uruguayos que no conocían al grupo Jarcha. Justamente esta canción fue conocida durante la proclama del Obelisco y a partir de allí, bueno, el nombre de Jarcha, que era ese grupo que ustedes estaban viendo en esta vieja grabación de los años 70, bueno, se hizo más conocido. Y forma parte también de una generación de músicos españoles, los músicos de la transición, después del franquismo, o la última etapa del franquismo y los primeros momentos del destape español, aparecieron estos grupos y el que arrancaba cantando, el señor de barba que estaba allí tocando la guitarra, creo que el más alto de todos, es Ángel Corpa. ¿Cómo estás? Encantado de nuevo de verte. Del mismo modo. ¿Qué te pasa cuando ves estas cosas? Pues que uno dice que ver cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque realmente con 24 años se vive mucho mejor que con los que tengo yo ahora mismo, ¿no? Pero por otra parte, el camino que me ha llevado hasta aquí ha sido un camino proceloso y largo que ha habido que recorrer con mucho esfuerzo, con lo cual no estaría por la labor de retroceder ni un solo minuto en mi vida, porque cuesta mucho llegar a donde yo he estado, o sea, donde yo estoy vitalmente hablando, ¿no? ¿Cuáles fueron los comienzos de Jarcha? ¿Qué eran? ¿Un grupo de amigos? ¿Un grupo de estudiantes? Pues yo estaba educador en un colegio menor y como parte de las actividades culturales se me ocurrió utilizar elementos del coro que teníamos y elementos de una rondalla, a los que invitamos una serie de dos chicas de fuera, porque el colegio era masculino, y montamos una actividad un poco en consonancia con un grupo que existió un poco antes que nosotros, que se llamaba Nuestro Pequeño Mundo. Y fundamentalmente nos animaba el rescate de música folclórica y con el tiempo nos dimos cuenta que también era una magnífica oportunidad de colaborar a la lucha contra la dictadura que tan pesada y tan oprobiosamente teníamos que llevar encima, ¿no? Y poco a poco fue desbrozándose ese camino que con el tiempo fue también enriqueciéndose con la musicación de grandes poetas que abordamos y finalmente con la composición de ciertas canciones en las que salíamos un poco al paso de las realidades que nos circundaban en cada momento. Obviamente estas canciones dejaron de tener sentido porque eran casi canciones periodísticas, ¿no? Es como un periódico, el periódico de ayer hoy no tiene ningún sentido, ¿no? Pero creo que por encima de todo nos animaba un deseo, insisto, de colaborar a derribar esos bastiones de la dictadura, ¿no? Claro, porque en aquel momento pasó lo mismo aquí en Uruguay. Cualquier pretexto era válido para juntarse. Inclusive hasta la calidad artística se te perdonaba si había un buen pretexto para juntarse la gente que tenía cercenadas sus libertades. Y bueno, y también quizás artísticamente, poéticamente, esas canciones periodísticas dejaron de tener sentido hoy porque obviamente no trascendieron, porque eran de aquel momento, de aquel espacio. Sí, son fotos muy estáticas que pertenecen a un momento que en cuanto el momento pasa ya no tienen relevancia ninguna. Sí, a mí lo que me llama la atención, porque cuando tú dices lo de la dictadura, porque aquí por ejemplo la dictadura duró 13 años. Casi que no tuvo demasiado tiempo, pese a que se nos hizo una eternidad, sí, para una cantidad de cosas, es decir, los políticos proscriptos seguían siendo los mismos, etcétera, entonces fue diferente. Pero ya la dictadura franquista duró 40 años, una generación. Entonces, debe haber sido uno no puede comparar qué dictadura fue peor que la otra, no estoy haciendo eso, pero digo, plantearse la lucha contra una dictadura de 40 años, no es lo mismo que plantearse con una dictadura de 10. No es lo mismo porque en 40 años se fijan muy poderosamente ciertos elementos. Eso, claro. Que cuesta luego mucho trabajo desmontarlos. Exactamente. Porque realmente cuando murió Franco
en España se vivía exactamente igual, es decir, no, era tal la rigidez del sistema político que teníamos que estaba todo atado y bien atado, como decían perfectamente. Exacto. Y visto desde ahora, no deja de ser un poco milagroso el papel que jugó Adolfo Suárez, que prácticamente invitó a las cortes franquistas a hacerse el harakiri, ¿no? Votar contra el sistema que ellos perpetuaban no era otra cosa más que eso, ¿no? Pero realmente costó trabajo desmontar todo aquello porque, insisto, era muchos años de inercia que había que parar y que poco a poco ir sustituyendo por los aires democráticos. Eso no es fácil. Es así. ¿Y cómo se canta o cómo se genera el ser músicos de la transición? ¿Cómo se transforman en ser los músicos de la transición? ¿O integrar el movimiento cultural de la transición? Yo creo que eso no es algo que sea mérito nuestro. Es algo que ocurre porque uno está en un sitio y en un tiempo y de alguna forma es la propia historia, la intrahistoria que tú vives la que te coloca en esa posición, ¿no? Nosotros simplemente lo que hicimos fue desarrollar las capacidades que teníamos, tanto a nivel musical, a nivel artístico, como a nivel de sentimientos sociales, y esa confluencia de esas dos fuerzas que nos habitaban nos llevó justamente a ocupar esos momentos, aquellos espacios, y esto ocurrió porque la gente quiso, porque el público quiso. Finalmente, los artistas siempre estamos en manos del público, ¿no? Ah, sí. Y ellos son los que tienen la sartén por el mango y los que deciden quiénes están y quiénes no están, y no hay que pedirles nunca explicaciones por eso, además. Es público soberano y no tiene que dar, insisto, explicaciones de por qué ama a fulano o por qué no ama a mengano. Es así. Recordame el origen del nombre. Jarcha fueron unas manifestaciones, parte de unas manifestaciones poéticas en la poesía arábigo-andaluza. Esto fueron las primeras que se conocieron en la península ibérica, mucho antes del poema El mío Cid, estamos hablando del siglo X, y que era un estribillo que se cantaba, estaba escrito en lengua mozárabe aljamiao, que era la lengua romance de la época, ¿no? La lengua popular. ¿Y eran todos andaluces? Yo no era andaluz, aunque vivía en Andalucía, pero el resto de los compañeros sí, porque residían allí, en Huelva, concretamente. ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Pues yo estuve 25 años. También. Sí, yo buen tiempo. Está bien, el tirón está bien. Pero llega un momento que la propia convivencia es un elemento de lija que desgasta mucho. Sí, claro. Por otra parte, a uno le va apeteciendo, después de 25 años haciendo un tipo de canción tan especial, tenía muchas ganas de cantar al amor, y para cantar al amor creo que hay que ir en solitario, y en definitiva es el deseo de seguir creciendo y seguir generando nueva música, en mi caso, y buscando los caminos que más acordes me parecen para esa expresión, ¿no? Ángel, ¿qué noticias tenías de Uruguay? ¿O tuviste en todo este tiempo? Pues la verdad es que no demasiado, porque si no se fija uno... Qué jóvenes, ahí estamos viendo algunas fotos. Sí, la verdad es que no llegan muchas noticias en España, pero realmente ya hace unos cuantos años, como 12 años, que tuve noticias de que Libertad Sin Ira fue una canción muy especial en Uruguay, ¿no? Seguramente no tengamos tiempo para ir a los detalles, ¿no? Por eso estoy un poco siendo... No, tranquilo. Bueno, pues estaba yo cantando en un lugar de la costa, en Huelva, y se me acercó un tipo grande y me pidió que cantase Libertad Sin Ira, que se podía cantar Libertad Sin Ira. Yo la canté y cuando acabé de cantarla, el señor casi me cogió desde el escenario en un abrazo que casi no me dejaba respirar. Y cuando ya el hombre se tranquilizó porque estaba muy emocionado, no era capaz de romper a hablar, me dijo que estuvo 5 años preso en las cárceles uruguayas por motivos políticos y que su madre era una mujer vasca y que cuando él entró en la cárcel al poco tiempo ya se quedó ciega y en vez de escribirle cartas le grababa la cotidianidad de su casa en cintas de cassette.
Entonces, cuando los guardias escuchaban aquello, pues no entendían más que era una mujer contando las tonterías, porque realmente para un extraño son tonterías de lo que pasa en una casa, ¿no? Ese detalle diario, ¿no? Y al final de la cara, que a veces la dejaban pasar, y al final de la cara del cassette, su madre le grababa canciones, y la que más le grababa era Libertad sin ira. Me comentaba que el percibir esta canción, una canción de libertad en la cárcel, fue un descubrimiento para él muy fuerte, ¿no? Y que fue una canción que tuvo un especial impacto, me decía, aquí en Uruguay, en los años de la dictadura y cuando acabó la dictadura, ¿no? Fue cuando esa proclama del obelisco, del mayor acto, que yo el otro día en la radio te comentaba, te lo contaba y tú no lo habías visto. Te voy a invitar a ver parte de lo que fue aquel acto. Vemos la proclama del obelisco y al gran Alberto Candó en el final de aquella impresionante locución, donde de alguna manera fue, por suerte, el comienzo o el principio del fin de la dictadura. Este es el gran actor uruguayo. ¡Viva la República! ¡Viva la democracia! Es muy cortito porque fue la edición. Me dejé sin palabras. Yo también, pues yo estaba allí. Era 500.000 de personas. Nunca un acto había juntado a tanta gente. No sé qué decir, porque creo que a veces uno no merece ciertos momentos que la historia te regala, ¿no? Veo esto y me emociono como cuando me emocioné en el año 1997. La canción nació en el año 76. Y en el 97 hubo un suceso muy doloroso en España que convocó en la calle millones de personas. Y en un momento determinado, de una forma espontánea, la gente empezó a cantar Libertad sin ira, porque seguramente hay una necesidad de cantar juntos en momentos muy especiales, porque el cantar juntos produce un sentimiento de euforia, produce un abrazo sin manos entre toda la gente, que da mucha fuerza y mucho valor y mucho poder a quien canta junto, ¿no? Por eso el ejército utiliza mucho cantar juntos, saben muy bien ese tipo de cosas, ¿no? Y en aquellos momentos yo escuché esa canción, digo, espontáneamente en boca de la gente. 21 años después de haberla sacado, ya son años, y en ese momento comprendí que era una canción que dejaba de pertenecernos porque el pueblo soberano la necesitaba, la hacía suya. Y es algo, pues, seguramente sea lo más hermoso que yo he vivido como artista, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que apela a la libertad sin ira, sin rencores, sin violencia. Es una canción de paz, porque muchas veces mucha gente utilizó la violencia en el nombre de la paz. Los ejércitos, ya que los mencionás, usan la violencia en el nombre de la paz. Y entonces, en una situación de violencia cotidiana, como es una dictadura, que una canción apele a eso, es lo que se lograba. Y allí el gran Alberto Candó, que no lo vimos en la imagen, apelaba a viva la patria, a viva la república. Decir eso en el medio de una dictadura era muy fuerte. Claro. Por eso la gente, sin banderas partidarias, era solo la bandera uruguaya la que tenía ese 500.000 de personas. Pero bueno, pero ahora estás cantando en solitario, tenés un disco nuevito que todavía España... Está calentito todavía, en España todavía no se conoce. No se conoce este disco, que se puede comprar solo a través de tu página de internet, angelcorpa.com. Correcto, angelcorpa.com. Donde te estás sacando las ganas de lo que acabas de decir. Le estás cantando al amor. Sí. Yo creo que, sin duda ninguna, el amor, pese a ser seguramente muy tópico lo que voy a decir,
pero es la verdad. Es decir, cuando uno pasa muchas horas al día meditando, como es mi caso, porque cuando uno se sube a un escenario es conveniente decir las mínimas tonterías posibles, ¿no? Y eso necesita un gran tiempo de reflexión y de meditación, de depuración interna, y sin duda ninguna, después de cualquier proceso similar, uno no puede llegar a otra conclusión que esa, es decir, que el amor probablemente sea la única medicina que nos puede salvar, ¿no? Y es importante seguir apostando y seguir haciendo posible que esa realidad llegue a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Este disco son musicalizaciones de nada más ni nada menos que de Pablo Neruda, de sus 20 canciones de amor, poemas de amor y una canción desesperada. Y bueno, reitero que solo ahora en la página web de Ángel, angelcorpa.com, lo digo yo porque si no él se olvida, lo pueden encontrar. Además es una edición fantástica con con un librillo así que acompaña todo esto, o sea que es un gran disco que yo he tenido la suerte de disfrutar y que además lo seguiremos disfrutando a través de la radio sin lugar a dudas. Así que bueno, también nos iremos enterando en este mes y medio que vas a estar en Uruguay, las cosas que vayas haciendo. Y bueno, sabe que aquí que has dejado muchos amigos, te lo puedo asegurar. Yo me iré, espero, de Uruguay con un sobrepeso muy grande de afectos. ¿Te has dado cuenta de eso, sí, no? Sí. Y en este momento de mi vida te puedo asegurar que es lo único importante, lo único que me importa, ¿no? Porque ese es el único equipaje que trascenderá conmigo el día que tenga que hacer ese último viaje que todo el mundo tenemos que hacer necesariamente, ¿no? Y me da mucho gusto sembrar afectos y recoger afectos, porque realmente es el sentido exacto de la vida, ¿no? Nos vamos a ir viéndote cantar en solitario, muy bien, que es tu actual performance artística. Y bueno, simplemente decirte hasta pronto y gracias por haber venido, aceptado la invitación del Observador TV, y te seguiremos viendo, ¿eh? Un placer de nuevo estar contigo.